¿Cómo es que el hombre llega a ser salvo de la ira venidera? ¿Cuál es el orden de la salvación? Bueno, sin lugar a dudas, la Biblia nos presenta que hay un orden definido, pero uno se pregunta, ¿dónde es que empieza todo? Bueno, todo empieza, querido hermano y amigo, en la eternidad. No piense que ocurre cuando nosotros nacemos, cuando nosotros damos el paso de fe para ir a la iglesia, para oír de Cristo. No empieza allí, empieza en la eternidad. El libro de Efesios, el capítulo 1, versículos 4 y 5, dice la Escritura, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Hay otro texto que yo quiero que ustedes lo conozcan. Y dice así Romanos 8:29. Dice, porque a los que de antemano conoció, oiga bien, de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que Dios nos ha elegido según el puro afecto de su voluntad en la eternidad pasada. Lo que significa que eso ocurre antes de venir a este mundo. A esos que de antemano el Señor conoce por su sola gracia, en su sola voluntad soberana, a lo que Él elige, esos son lo que ocurre en la eternidad pasada. Así que si uno se pregunta, ¿cómo es que el hombre llega a ser salvo de la ira venidera? ¿Dónde empieza todo? En la eternidad pasada. Eso no depende de nosotros, eso no empieza aquí, eso empieza en la eternidad, en el consejo de la voluntad del Señor. Pero luego yo me pregunto, ¿cuál es el segundo paso en las Escrituras después que Dios ya escogió a alguien? Porque eso es en la eternidad pasada, eso lo sabe Dios, no lo sabe la humanidad, no lo sabemos nosotros. Bueno, el segundo paso es la aplicación de la redención aquí a los hombres. Es decir, que lo que Dios determinó, lo que Dios en su gracia soberana, en su voluntad decidió, lo que Él decretó, ahora Él lo trae a la práctica y lo aplica. Y a esos que Él ha escogido, Dios se encarga de llamarlos. Dios los llama. Entonces nosotros hablamos del llamamiento eficaz. No es lo mismo llamamiento eficaz que llamamiento universal. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la Biblia dice en el libro de Mateo 22:14, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Ese es un llamamiento universal. Tú sabes, hay mucha gente que se agolpaba alrededor de Jesús y oían las escrituras, oían la predicación de Él, oían la enseñanza de Él, oían la palabra de Él. Pero no todos los que oían aceptaban. No todos los que oyeron fueron salvos. Por lo tanto, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero Dios a los que escoge, los llama. Entonces, ¿qué es el llamamiento eficaz? Bueno, el llamamiento eficaz es un llamado exclusivo para salvación. Es un llamado para aquellos que el Señor escogió en la eternidad pasada. Recuerden, a esos que Él predestinó, a esos también llamó. Dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro.
¿A qué es fiel Dios? Fiel es Dios a su propia promesa, a su propio decreto. Él escogió a alguien, Él llama a ese alguien. Así es como obra Dios. O sea que la salvación empieza con Dios. La salvación depende de Dios. La salvación no depende del hombre. La salvación depende del Señor. Hasta ahora nosotros hemos visto entonces que Dios escoge según el puro afecto de su voluntad en la eternidad a los que han de ser salvos. Luego a esos que Él escogió los llama para que tengan comunión con su Hijo. ¿Dios para qué nos escoge? Solamente con un propósito. Para que nosotros conozcamos al autor de la salvación, para que nosotros tengamos comunión con Cristo, para que nosotros sepamos quién es el Señor, para que nosotros estemos postrados a sus pies, rendidos a sus pies, para que le sirvamos a Él, para que le amemos a Él. El propósito de Dios en la salvación, querido hermano y amigo, es que nosotros estemos y vivamos enamorados de Cristo el Señor. Aquellos que son llamados van a responder al llamado de Dios. Aquellos que son llamados deben responder al llamado de Dios, porque fue Dios quien los escogió. Por eso nosotros no creemos en el, repita conmigo esta oración. Venga aquí adelante y haga conmigo esta oración. Mira, acepta al Señor. Nosotros no creemos en eso. Porque tal vez esa persona, Dios no la escogió. Dios es quien escoge en la eternidad, quien le ha de servir. Dios es quien alumbra el entendimiento. Eso no depende de mí, no depende del hombre. Pero aquellos que son llamados responden sin lugar a dudas al llamado de Dios. Dios no llama y Él mismo se responde. Él llama María, Jacob, Abraham, Saulo, Saulo. Él llama y la gente responde. Y aquel que es llamado va a responder con corazón, con voluntad y con mente. Así como la gente responde. Ahora me pregunto, ¿cómo puede alguien, cómo puede una persona que ha sido enemiga de Dios, que ha estado muerta en sus delitos y pecados, una persona que es inmunda en sus pecados, ¿cómo podría yo abrazar, si soy llamado por el Señor, si soy escogido por Dios, cómo puedo abrazar al puro Jesús, al santo Jesús? ¿Cómo puedo abrazar? ¿Cómo puedo venir a Él? Él que es sin mancha, Él que es la gloria eterna del Padre. Él es el santo hombre sin pecado. ¿Cómo puedo yo, pecador, inmundo, vil, cruel, perverso, malo? ¿Cómo puedo yo, si Él me llama, abrazar a Jesús? ¿Cómo podría el hombre? La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero es que yo estoy en la carne, Señor, ¿cómo puedo? No puedo agradar a Dios. Efesios 2, versículo 1 y 12, dice, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo si yo estoy muerto espiritualmente hablando, mi hermano, amigo? Si estoy muerto en mis delitos y pecados, ¿cómo puedo abrazar a Cristo? ¿Cómo puedo rendirme a Él? ¿Cómo puedo obedecerle a Él? ¿Cómo puedo amarlo? ¿Cómo puedo servirlo? Luego, Efesios 2:12 dice, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Me pregunto, ¿cómo si Dios me llama puedo yo abrazar a Jesús que es santo? ¿Cómo? ¿Cómo resolvemos esa incongruencia?
Y la única respuesta que la Biblia nos ofrece es que por cuanto el llamamiento de Dios es eficaz, Él mismo se encarga de capacitar al llamado, quien está imposibilitado moral y espiritualmente a causa de su privación e incapacidad. ¿Qué hace Dios? Para que el hombre esté capacitado y pueda venir frente a Cristo, abrazarlo. ¿Qué es lo que hace Dios con ese hombre? Una sola cosa: lo regenera. Lo regenera. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la regeneración que Dios opera en el corazón del hombre. ¿Qué es la regeneración? Esa es la pregunta con la que quiero empezar. Hay 6 partes que tengo que compartir con ustedes. Este es mi primer punto. ¿Qué es la regeneración? Bueno, la regeneración es el inicio, óigame bien, es el inicio de toda gracia salvadora en nosotros. Y toda gracia salvadora que actúa en nosotros procede de la fuente que es la regeneración. No experimentamos el nuevo nacimiento por medio de la fe o del arrepentimiento. El nuevo nacimiento no viene a nosotros porque creemos o porque nos arrepentimos. No viene por la conversión. Es todo lo contrario. Nosotros nos arrepentimos y nosotros creemos y somos convertidos. Es porque Dios nos regenera primero. Todo empieza con la regeneración. Ese es el segundo paso en la aplicación de la redención. A esos que Él escogió, luego los llama, a esos que llama, los regenera. Así, nadie puede proclamar a Jesús como el Mesías prometido. Nadie puede clamarle a Jesús Abba Padre, ni nadie podría llamar a Jesús Señor si no fuera solamente por la regeneración del Espíritu. Unirse a Cristo en fe es la primera evidencia de la regeneración. De hecho, al final de este tema lo que vamos a ver es la importancia de lo que tiene que ver con la unión con Cristo, porque el cristianismo es realmente una sola cosa: unión con Cristo. Eso es cristianismo. Y eso ocurre al inicio, en la regeneración. Esa es la primera evidencia. Y únicamente así podemos saber nosotros que hemos sido regenerados, cuando alguien está unido a Cristo. La regeneración, en otras palabras, es la vía de acceso, es la vía de entrada al reino de Dios. Es la base de toda transformación que ocurre en el corazón y en la vida. Es un cambio maravilloso porque es la obra divina de una nueva creación. Somos rehechos, somos recreados. En palabras del apóstol Pablo, somos una nueva creación. Antes éramos la vieja creación, ahora somos una nueva creación. Así que, en otras palabras, para ponerlo más sencillo, la regeneración no es otra cosa más que la transformación que Dios opera en el corazón del mortal y del pecador, uniéndonos con Cristo para que luego creamos en Él, le sirvamos a Él y le amemos a Él. Todo empieza con esa palabra clave: la regeneración. Eso, si nosotros tenemos claro ese concepto, ¿sabe de qué nos libra? De las falsas conversiones. Tú ves gente que llega emocionada a las iglesias y hicieron una profesión aparente, pero tú en el tiempo te das cuenta, nunca fueron regenerados. Les gusta la predicación, les gusta la iglesia, les gusta la gente porque son buena gente. Los cristianos son buena gente, no son mala gente. Les gusta todo eso.
pero no son regenerados. Así que todo empieza con la regeneración. Pero ¿cuál es la evidencia bíblica, en segundo lugar, de la regeneración? Bueno, hay varios textos bíblicos, no podemos ver todos los textos bíblicos, pero al menos queremos ilustrar un texto muy famoso. Y es un texto donde el Señor está hablando con un intérprete de la ley, está hablando con un fariseo. Él está hablando con un hombre que entendía las escrituras, que conocía las escrituras, y este hombre muy astutamente busca al Señor de noche. Ya saben a quién me refiero. Nicodemo. Dice la escritura, dentro de esa larga conversación que el Señor tiene, una de las cosas que el Señor le menciona a este fariseo, que realmente estaba interesado en tener la vida eterna. Y yo entiendo que todos los que están aquí están interesados en la vida eterna. Todos deberíamos estar preocupados por la vida eterna, pero la vida eterna con Cristo. Porque también hay una eternidad en el lago que arde con fuego y con azufre. Dentro de esa conversación, el Señor le dice a Nicodemo en Juan 3:5, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si ves la palabra clave allí, nace de agua y nace del Espíritu. Esa es la clave para entrar en el reino de Dios. Eso está hablando de la regeneración. Así que el Señor aquí en este pasaje está hablando de dos cosas: nacer del agua y nacer del Espíritu. ¿Y qué significa eso, pastor? Bueno, eso tiene un significado que de antemano ya el profeta Ezequiel ya lo había mencionado años, como 700 años antes, ya lo había enseñado y lo había hablado. En Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 26 dice lo siguiente: entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, esa palabra me encanta, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Quién hace eso? ¿El sacerdote? No. ¿Hace el profeta Ezequiel? Tampoco. Lo hace Dios. Lo hace el Señor. Entonces os rociaré. Y ahí está lo que dice Juan. Y la una es que ahí menciona el agua limpia, pero luego dice que les va a dar un corazón nuevo. Así que la regeneración o el soporte bíblico de lo que la Biblia nos enseña es un cambio realmente genuino, verdadero y penetrante en la vida del ser humano. Es una nueva creación. Hay dos elementos. Un elemento que es purificador, el agua, y un elemento regenerador, que es la obra del Espíritu, donde cambia el corazón de piedra por uno de carne. Un corazón que está listo para perdonar. Un corazón que está listo para tolerar. Un corazón que está listo para servir. Un corazón listo para amar. Así que el purificador nos limpia y el renovador nos transforma. Y esas dos cosas que el Señor hace en la regeneración son inseparables. No pueden estar separadas. La purificación de nuestras inmundicias y la renovación o ese nuevo nacimiento en nuestro espíritu cambia nuestra naturaleza.
Y ese es el único camino para los que somos llamados por el Señor, en la cual podemos pasar de muerte a vida, del reino de Satanás al reino de Dios, o de las tinieblas a la luz. Es el único camino, el único camino. Es un cambio que provee a todas las exigencias de nuestra condición pasada y a las demandas de nuestra nueva vida en Cristo. Es un cambio real, es un cambio genuino que elimina el pecado y nos hace actos para tener comunión, para estar unidos con Cristo el Señor. En tercer lugar, habiendo visto el soporte bíblico, yo quiero mencionar cómo es que ocurre la regeneración. ¿Cómo funciona? Bueno, sin lugar a dudas que el modo de la regeneración es un misterio. Ahora, yo quiero que tú estés pensando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en la conversación que Juan tiene con Nicodemo. Piénsalo, no lo busques. Es de noche. Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar y tener la vida eterna? Te es necesario nacer otra vez. Señor, pero ¿cómo puedo nacer otra vez? Yo siendo un hombre viejo, ¿cómo me puedo meter al vientre de la madre? No haga bulla, Señor. Los fariseos nos pueden oír. Este hombre estaba interesado en la vida eterna. Lo cierto es que el modo de la regeneración es un misterio. Jesús está hablando con este fariseo Nicodemo, quien estaba interesado genuinamente en la eternidad de su alma. Y el Señor le menciona dos cosas. Le menciona de un ver y de un entrar. En Juan capítulo 3, versículo 3, el Señor le dice a este fariseo lo siguiente: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ojo con esa palabra, no puede ver el reino de Dios. Y más abajito en el versículo 5 le dice lo siguiente: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí hay dos cosas importantes que él tenía que saber. Él no podía ver el reino de Dios y no podía entrar al reino de Dios. ¿Qué es ver? ¿Qué quiere decir de esto de entrar? ¿A qué se refiere con esto de ver y entrar? Bueno, ese ver es el mismo que más adelante, años posteriores, el apóstol Pablo lo enseña y lo desglosa un poquito mejor. Y nosotros lo podemos entender con claridad. Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, que se puede traducir muy bien como no las puede ver, porque se disciernen espiritualmente. Es decir, para el hombre natural, para una persona común y corriente, no puede ver el reino de Dios. No entiende el reino de Dios. No comprende lo que pasa ahí. Estos cristianos locos, estos que cantan, que oran, que la Biblia. Ellos no entienden eso. No entienden nada de la fe. Para ellos es lo tangible, lo que se puede ver, lo que se puede tocar. Ellos no entienden el reino de Dios. Ellos tienen su religión, pero no tienen a Cristo. No pueden ver el reino de Dios. Era necesario, como dice la Escritura, como le dijo Juan, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver. Lo que el Señor le estaba diciendo era,
Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser regenerado para que tú veas el reino de Dios. Por otro lado, Nicodemo, si no naces del agua y el Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Y qué es entrar? Ya vimos que el hombre natural no puede ver el reino de Dios, no lo entiende. El entrar se refiere a aquello por lo cual llegamos a ser miembros reales del reino de Dios, con todos los beneficios que esto conlleva. Mira, mi hermano querido, uno de los privilegios que tiene el cristiano es el hecho de decir en cualquier empresa, en la universidad, en el colegio, en el barrio, en la familia, yo soy cristiano. Pero hay muchos que parece que son del servicio secreto del cielo y a nadie le dicen. Como que nadie quiere que sepan. No, que como quieren estar con todos bien, nadie se entera. Yo te puedo hablar y tengo mucho testimonio acerca de eso, porque tengo amigos motociclistas, tengo atletas, tengo compañeros del colegio, compañeros de la universidad, y todo el mundo sabe que soy creyente. Hubo uno de esos grupos que en una oportunidad me agregaron a un grupo. No voy a decir cuál grupo era, casi lo digo. Y me agregaron. Y al ratito subieron una cuestión pornográfica y yo la veo. Y alguien comentó, mira, Eddie es pastor, saca eso de ahí inmediatamente. Y lo sacaron, lo borraron, yo ya lo había visto. Y me salí del grupo. Ellos saben que yo no tolero esas cosas. Y después me llamaron, mira, discúlpame. ¿Por qué tenía necesidad de hacer eso? Solamente una cosa, es Cristo. No soy yo. Por lo tanto, el entrar al reino de Dios se refiere a todo aquello por lo cual nosotros llegamos a ser miembros reales de ese reino de nuestro amado Dios, con los beneficios que eso conlleva. Así que ver y entrar está claro. Ahora, ¿qué uso religioso tiene el agua? Porque el Señor le dice a Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu. ¿Qué uso religioso tiene el agua? Bueno, tiene un sentido simbólico y ese sentido simbólico es la purificación. Entonces, imagínate tú, en la mente de Nicodemo, que era un fariseo, que era un religioso, que era un sacerdote, en la mente de él tenía la idea clara. ¿Y cuál era la idea clara? Para entrar en el reino de Dios, debo ser purificado. Él lo entendía eso perfectamente, porque él era sacerdote. Él era un fariseo. Y para entrar allá tenían que lavarse las manos, tenían que estar bien presentables, tenían que tener sus pectorales. Tenían un protocolo, era eso. Él entendía eso con toda claridad. El agua purifica. El agua limpia. Así que tú debes recordar que Nicodemo era este fariseo, y estos fariseos que por lo general eran arrogantes y engreídos, se creían siempre más puros que los demás. Pero el Señor le está diciendo a este fariseo, tienes que purificarte. Lo que Nicodemo necesitaba era quedar convencido de lo urgente de una radical purificación. Por eso que, querido hermano, ¿sabes cuándo es que comienza la conversión en un creyente? Cuando el hombre ve la necesidad que tiene de un Salvador. Si no ve la necesidad que tiene de un Salvador, esa persona siempre va a creer que es buena. No se mete con nadie, no le hace mal a nadie. Él ayuda a su mamá, ayuda a sus hermanos, ayuda a sus hijos. Él cumple con sus deberes, él está bien. Entonces él se justifica a sí mismo. Nicodemo era un fariseo.
era un religioso. Y el Señor le dice a él, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. La salvación empieza en una persona cuando ve la necesidad que tiene de Cristo. Porque ve en Cristo al único que lo puede limpiar, que puede perdonar sus pecados, que lo puede salvar y otorgarle vida eterna. Y esto es lo que Dios hace con aquel a quien lo regenera. Le deshace el pecado pasado, lo vuelve a hacer o lo reconstituye o le da una nueva naturaleza para el futuro. Lo limpia de pecado y lo recrea de acuerdo a la justicia divina. A veces yo me pregunto, ¿cómo es posible que tantas personas vivan autoengañadas sin entender lo que es la regeneración? Porque si alguien ha sido regenerado, eso es notorio. Eso se nota. Eso se percibe, eso se huele. Gente que huele a cristiano y otros que huelen es azufre. Pero realmente, alguien que ha sido regenerado, eso es notorio. No, Cristo lo ha cambiado. Una persona, y tú has visto muchos cambios que el Señor hace de gente que era drogadicta, lesbiana, homosexuales, alcohólicos. Y cómo Dios los cambia. En cuarto lugar, el autor de la regeneración. ¿Quién es el autor de la regeneración? Tú me dices, Dios. Sí, es Dios. Pero es Dios Padre, es Dios Hijo, es Dios Espíritu Santo, es la Trinidad. ¿Quién es el autor? Dice Juan capítulo 3, en esta conversación que tiene el Señor con Nicodemo, 3, versículo 8. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿A qué se refiere la Escritura cuando dice nacido o nacer del Espíritu? Bueno, se refiere al nacimiento que el Espíritu realiza en una persona. Nacer puede referirse a dos cosas. Puede referirse a engendrar o puede referirse a dar a luz. Yo no doy a luz, yo engendro a mis hijos o engendré a mis hijos. Mi mujer dio a luz. Son dos cosas diferentes. Engendran los padres, dan a luz las madres. Lo seguro es que para entrar en el reino de Dios dependemos enteramente de la obra del Espíritu Santo. Enteramente, 100% de la obra del Espíritu Santo. Somos dependientes del Espíritu Santo, como lo somos dependientes de nuestros padres. Nuestros padres no nos engendraron a nosotros, ni nuestras madres nos dieron a luz a nosotros porque nosotros lo quisimos, ¿no es cierto? ¿No? Simplemente nuestro padre nos engendró y simplemente nuestra madre nos parió. En otras palabras, nosotros no nos propusimos nacer. No tenía nada que ver con mi decisión. Asimismo, todo aquel que nace del Espíritu no depende de ti, depende de Él, depende del Señor. Nosotros no entramos en el reino de Dios porque yo quiero entrar en el reino de Dios. No. Si este privilegio, querido hermano, es nuestro, es solamente porque así lo quiso el Espíritu Santo del Señor. En otras palabras, la decisión fue de Él, no fue nuestra, no fue mía.
Mira lo que dice el texto. La Biblia dice, el viento sopla. Ese texto dice ahí en Romanos Juan 3:8, el viento sopla. ¿Qué entendemos como el viento sopla? El viento sopla. Eso es certeza de lo que hace. Punto. Él sopla. Es decir, eso representa la eficacia de la acción. El viento sopla. Pero luego dice, por donde quiere. O sea que tú no puedes controlar al viento. Yo no puedo controlar al viento. El viento sopla, eficacia. Por donde quiere, significa la acción soberana del Espíritu de Dios, dando nacimiento a aquel como el Padre lo ha determinado en la eternidad pasada. Así que el viento no está a nuestra disposición, ni tampoco está supeditado a nuestra voluntad. Tampoco lo está la acción del Espíritu. Porque el mismo texto dice, más abajo, ignoras de dónde viene y a dónde va. Así que la obra del Espíritu realmente es misteriosa. Nosotros estamos oyendo un sermón y no sabemos en qué momento el Señor nos conecta. Y wow, Señor, me he estado perdiendo esta bendición. Perdona mis pecados, Señor. Y empezamos a entender y hay una nueva luz en nuestra conciencia que estaban antes muertas. Así que la regeneración es operada por el Espíritu Santo, quien es la fuente de cambio. Es por lo tanto el único autor y agente activo. Entonces la pregunta ahí, ¿qué hace el hombre? Nada. Nada hace el hombre. En la regeneración el hombre no hace nada, el hombre es pasivo. Y la verdad que yo doy gracias a Dios que fuera así. Porque si de mí dependiera, yo nunca hubiera escogido a Cristo. Porque estando en mis perversiones, en mi maldad, en mi dureza, en mi crueldad, en mi propia concupiscencia, teniendo todo el mundo y el placer a mi alrededor, teniendo una profesión, si de mí dependiera, yo nunca hubiera escogido a Cristo. Pero gloria al Señor que la salvación depende de Él. Y Él escoge al que quiere para su sola gloria y excelencia. Por eso escogió a Pablo. Por eso escogió a Pedro. El uno, un hombre cruel como Pablo, asesino. Y el otro, un intrépido y mentiroso, Pedro. Y por eso es que escogió a nosotros. O a los que somos salvos que estamos aquí. Así que el autor de la regeneración es el Espíritu Santo. ¿Qué hace el hombre en la regeneración? Bueno, ya lo dije. El Evangelio de Cristo es un evangelio de regeneración soberana, eficaz e irresistible. Ese es mi quinto punto. ¿Qué hace el hombre en la regeneración? Ahora bien, si no fuese porque en la regeneración somos pasivos, sujetos solo a la acción de Dios, Espíritu Santo, como agente, no habría regenerados, convertidos, ni habría evangelio. No habría evangelio. Queridos hermanos, es importante que comprendamos esto. En la regeneración nosotros somos pasivos. El agente activo que actúa de manera soberana y eficaz es Dios Espíritu Santo. Si esto no fuese así, no habrían convertidos, no habrían regenerados, no habría evangelio. Gloria al Señor que la salvación depende de Él. Porque si dependiéramos de nosotros, si dependiera de mí y de ti, no habría salvos en esta tierra. Qué bueno que depende de Él. Gloria al Señor por eso. Y en sexto y último lugar,
Una de las cosas que más me maravilla del Señor es que cuando Él nos salva, a veces la gente, yo no sé por qué la gente tiene la peregrina idea de que la vida cristiana es aburrida. Yo la encuentro tan deleitosa. Porque Dios no solamente nos salva, sino que Él nos equipa para vivir la vida agradándole a Él. No solamente nos salva y nos deja ahí ya, reconoce que yo soy Cristo. No es así. Él nos salva, nos capacita, nos equipa y nos da ciertas gracias. No nos da regalos, nos da regalazos para que nosotros podamos vivir la vida cristiana para su gloria. Así que hay ciertas gracias que están enlazadas a la regeneración. Hay un enlace entre la regeneración y otros frutos de la gracia que son, yo diría, como un catálogo de virtudes en esa nueva creación. Dios salvó a alguien y ahora hay una serie de frutos que el Señor nos dio. Son un verdadero regalo de parte de Dios. Y parece ser que el apóstol Juan comprendía muy bien este aspecto. Porque Juan, ustedes saben, él escribió el Evangelio de Juan y luego escribió primera, segunda y tercera de Juan como epístola, ya no como evangelio. Y cuando vuelve a hablar en primera de Juan, él vuelve a tocar otra vez este asunto de la regeneración o del nuevo nacimiento. Por ejemplo, en primera de Juan 2:29, dice allí, si sabéis que Él es justo, o sea, Cristo, sabéis también que todo el que hace justicia, oiga esto, es nacido de Él. ¿Notas el enlace divino entre el engendramiento, entre el nacer de nuevo, o entre el ser regenerado y la justicia? ¿Por qué el creyente practica la justicia? Que tú sabes que es lo contrario al engaño o es lo contrario a la injusticia. Una sola respuesta. Porque ha nacido de nuevo. Porque ha experimentado el nuevo nacimiento. Porque Dios lo ha regenerado. Por eso, queridos hermanos, nosotros no podemos ser engañadores. Ni vender una cosa por otra. No damos gato por liebre. El Señor dijo que tú sí sea sí, que tú no sea no. Cualquier cosa fuera de esto está mal. Espero que todos estén haciendo sus declaraciones con el SRI. Porque los cristianos practicamos la justicia. Así que la primera gracia es la gracia de la justicia. Pero en segundo lugar, en 1 de Juan 3:9, dice la Biblia, ninguno que es nacido de Dios, oiga bien, nacido de Dios, practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mira ahí ese beneficio, mira ahí ese fruto producto de ese nuevo nacimiento. Ahora, los cristianos pecamos, claro que pecamos, pero aquí dice practicamos el pecado, que es otra cosa. Hay pecados con los que siempre la gente está cayendo y deja de pecar un mes, 2 meses y vuelve a lo mismo. Deja de pecar un mes, 2 semanas, 3 semanas, 4 meses y vuelve a caer. Eso ya no es pecar, eso es practicar el pecado. Y la Biblia nos dice aquí con toda claridad, ninguno que es nacido de Dios, si tú eres un nacido de Dios, no deberíamos de practicar el pecado. Porque la simiente de Dios, o sea, la semilla de Dios, permanece en él. No es que ha sido engendrado de Dios Espíritu Santo. La simiente, la semilla de Dios está en él.
y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que nosotros en esta parte vemos un enlace entre el divino engendramiento y no practicar el pecado o la incapacidad para pecar de una manera deliberada. Tú sabes que hay gente que maquina el mal, traman, influencian a otros, maquinan. Pero el que es nacido del Señor no puede practicar el pecado. ¿Tú sabes por qué? Porque ha nacido de Dios. ¿Y por qué no peca? Bueno, la razón, o sea, ¿por qué no practica el pecado? Es la palabra. La razón es porque la semilla de Dios permanece en él. ¿Cuándo fue colocada de manera permanente dicha semilla? En el engendramiento divino, cuando nació de Dios. Es decir, que el creyente realmente, mi hermano, cuando viene a Cristo, ¿sabes lo primero que hace? Es romper con el pecado. Eso es lo primero que hace. Por eso es que tú ves que los hijos, vamos a decir las hijas, porque también hay hijas, que eran desobedientes, ahora obedecen a sus padres. Ya las hijas prestan oído a papi o a mami. Ya el hombre mujeriego, indolente, déspota, cruel con su mujer, la empieza a tratar como a vaso más frágil. Empieza, en otras palabras, a amar a su mujer. Ya el padre irresponsable se preocupa por el alma de sus hijos, se preocupa por la enseñanza de ellos, está preocupada por el alma de ellos. Ya no los deja ahí a la dolce vita. Ya el padre empieza a ser el sacerdote del hogar, preocupado como el sacerdote, la autoridad en la casa. La mujer que antes mucha vanidad, ahora se somete a su marido. Se deja aconsejar por él. Eso es lo que Dios hace. ¿O no? Mi hermano, Dios nos transforma cuando venimos a Él. Él nos regenera. Y ese no es un cambio psicológico. Ese no es un cambio de palabrería. Es un cambio real y genuino en la vida de cualquier mortal pecador. Que no lo hago yo, no lo genero yo, no lo produzco yo, lo hace el Señor, lo hace Él. En tercer lugar, primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Oiga esto, y todo el que ama, otra vez, es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Te das cuenta cómo estas gracias están enlazadas con esa regeneración, con ese nuevo nacimiento? Este es un enlace entre el divino engendramiento y el amor. Cuando la gente no conoce a Cristo, le apestan los niños, le apesta la bulla, le apestan muchas cosas. Le apesta la iglesia, le apestan los hermanos. Y tú te das cuenta simplemente que es una persona que no tiene amor. ¿Sabes lo primero que hace Dios cuando nos hace nacer de nuevo? Cambia nuestro corazón para amar. Entonces, amamos a los niños, amamos a la iglesia. Tal vez no amamos la bulla, pero la toleramos. ¿Tú te das cuenta que Dios nos equipa
En cuarto lugar, Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Oiga, ese enlace, lo que es nacido de Dios. Nacido de Dios. Porque puede ser que alguien no haya nacido de Dios, que sea una persona común y corriente. Pero todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es el enlace aquí? Este es un enlace entre el divino engendramiento, entre ese nuevo nacimiento y el triunfo sobre el mundo. ¿Por qué triunfamos sobre el mundo? Por la fe que tenemos en Jesucristo. El mundo no me va a derrotar. El mundo no me va a aplastar. ¿Sabes para mí qué es la verdad que permanece? Las palabras que dijo Cristo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, ¿por qué temer? ¿Por qué temer? El mayor está conmigo. Y la última gracia. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios, otra vez, nuevo nacimiento, engendramiento, no peca, sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no lo toca. ¿Notas aquí? ¿Notas ese fruto entre aquel que ha nacido de nuevo y cómo Dios se encarga de guardar a ese que ha experimentado el nuevo nacimiento para que Satanás no lo toque? ¡Qué bendición! Cuando podemos descansar por la fe en estas verdades, mis hermanos, cuando podemos creer lo que la Biblia nos dice, es entonces cuando empezamos a ser más que victoriosos. No cuando nos lavan el cerebro y nos prometen cosas que son irreales, no cuando hay mensajes motivacionales, sino cuando creemos a la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué no practicamos el pecado? ¿Por qué Dios nos guarda y el maligno no nos toca? Porque hemos sido regenerados. Esa es una gracia inmerecida, es un regalo, un regalazo de Dios que no lo merecíamos, pero Dios lo dio, lo añadió. Así que todas estas gracias son frutos inseparables de la regeneración. Solo la persona que ha sido regenerada se convierte y ejercita fe y arrepentimiento. Solo aquel que ha sido regenerado o nace de nuevo es quien recibe gratuitamente estas gracias que Juan lo menciona en su primera epístola. Déjame traer una palabra de aplicación final. 3 cosas. En primer lugar, es imposible que una persona regenerada viva en pecado o sea no convertida. Eso es imposible. Si tú dices ser cristiano y tú estás viviendo en pecado, practicando el pecado, tú no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Dios no te ha regenerado. Si tú sigues con la pornografía, si sigues con la masturbación, si sigues todavía maldiciendo y sigues todavía criticando, sigues todavía murmurando, tú no has nacido de nuevo. Porque aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado. No es que somos impecables. Si pecamos, abogado tenemos en los cielos a Jesucristo, el cual va a perdonar todos nuestros pecados. Pero no te autoengañes pensando que eres creyente si tú continúas practicando el pecado. Así que es imposible, en primer lugar, que una persona regenerada viva en pecado. En segundo lugar, es imposible que una persona que ha sido regenerada sea neutral. Eso no existe.
No es el que dice, bueno, pastor, lo que pasa es que yo no me meto con nadie, yo mi vida nomás, yo a la iglesia, mi familia. Aquel que ha nacido de nuevo no puede ser neutral. Aquel que ha nacido de nuevo aborrece el pecado. La injusticia, la perversión, la maldad es aborrecible. Finalmente, el regenerado o aquel que ha nacido de nuevo se vuelve o se convierte en miembro de un reino que no es de este mundo. Se convierte en miembro del reino de Dios, donde Dios es el rey. Por lo tanto, esa manera de vivir, esa manera de conducirnos en la vida y entender que pertenecemos a una realeza, que estamos bajo un rey, en un reino especial, por lo tanto esa manera de vivir va a ser expresada por la nueva ciudadanía que hemos adquirido. Yo no he estado nunca en la casa de un rey, pero uno por lo que lee, como las noticias ahora vuelan, y uno se informa y ve los empleados de los reyes para servir el café, el té, para dar un saludo, tienen protocolos, porque están bajo el dominio real, donde hay un rey. Ustedes han visto las bodas de los hijos de los reyes, son protocolos. Es muy diferente a lo común y corriente. ¿Sabes? Nosotros no debemos vivir de manera común y corriente. Debemos vivir bajo el estándar o el protocolo divino. ¿Y cómo se conoce eso, pastor? ¿Qué? ¿Tengo que vestirme qué? ¿Con etiqueta? No. ¿Sabes cómo se lo conoce? Por tu hablar, por tu oír. Donde tú vas, lo que hacemos. Hay cosas que a mí me han avergonzado. Siendo cristiano, cosas que he hecho y que he dicho, que me avergüenzan. Pero yo doy gracias que Dios me avergüence de esa manera. Porque lo peor sería que yo haga cosas malas y no me dé vergüenza porque mi conciencia está encallecida o cauterizada. Pero hay cosas que a mí me avergüenzan. Y Señor, he tenido que venir suplicando, perdóname. ¿Sabes? Pero yo quiero vivir de tal manera de que pueda ser considerado parte del reino al cual yo pertenezco y que otros vean en mí cómo hablo. Por eso le digo a mi esposa, mira, si tú ves que me estoy frunciendo mucho cuando predico, avísame, para que la gente no piense que estoy bravo. Y le he dicho a los hermanos, cuando vean que, llámenme la atención, porque quiero que ustedes me ayuden a mejorar a este pastor débil. Porque no soy perfecto. Estoy camino al cielo, al igual que varios de ustedes. Por lo tanto, el regenerado no es un ser de otra galaxia, es un cristiano que vive bajo el estándar de un reino en el cual el rey es el Salvador. Termino con dos pasajes. Filipenses 3:20, dice la Biblia, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Yo oro a Dios
que nosotros no solamente digamos que somos cristianos, sino que parezcamos cristianos. No solamente que digamos que somos hijos del Rey, sino que nos conduzcamos como miembros de ese reinado. ¿Sabes, mi hermano querido? Para estas cosas nadie está preparado. Pero el Señor nos capacita y nos da las fuerzas y nos ayuda. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos.